Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su grupo de estudio Yo Soy Universal. Vamos a continuar con los capítulos de hoy. En esta quinta parte del libro Ángeles, el culto al placer, orígenes del hedonismo. Entonces vamos a continuar con este capítulo, se llama Percepción de uno mismo. Continuamos. Dice, el culto a Edón es para el hombre algo muy real, bien que pocos lo conocen como tal. Los principales males del mundo se abren paso en el ser del hombre, donde compiten por su alma, mediante conceptos equivocados respecto a su propia identidad personal. La afirmación, yo soy yo y nadie más, no puede negarse, pero afirmar, yo soy yo y todo el mundo debe verme deificado, como hacen muchos entre la humanidad, equivale a invertir la información, la afirmación de Dios en el hombre. Yo soy el que yo soy. Equivale a limitarse uno mismo en la actitud egocéntrica del ego humano. Las sutiles presiones del ego en busca de reconocimiento deben encontrarse no solo en la actitud del pobre y cateto, sino también en la del poeta y príncipe. Entender las fuerzas implicadas en la búsqueda de placer y en la interacción de las emociones individuales y colectivas es importante tanto para quienes poseen estudios de psicología y ciencias de la conducta como para los que tienen escasa preparación académica en esos campos. En el capítulo titulado Tu imagen sintética, véase el capítulo 1 del Sendero del Yo Superior, el primer libro de la serie Escala la montaña más alta. En ese capítulo se ofreció una explicación alegórica del desarrollo de la conciencia personal. Releer ese capítulo en la actual coyuntura ayudará al estudiante a seguir los puntos que vamos a esbozar seguidamente. Si bien la definición de la palabra infinito indica que no tiene principio ni fin, y esta, como definición en sentido matemático, es aceptable para la mente moderna, debe aplicarse asimismo el término en sentido metafísico al ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Así como Dios es infinito, el hombre, cual manifestación finita del infinito, se hace realidad a sí mismo en la continuidad de tiempo y espacio, en ese punto en el que él, por medio de la individualización en el mundo de la forma, el mundo tridimensional, alcanza una porción de identidad propia. Si pensamos en la infinidad como en un círculo que no tiene principio ni fin, y cara al propósito de la metáfora, pensamos en Dios como ese círculo. El hombre, cual manifestación, es un punto en algún lugar o en cualquier lugar de ese círculo. Este es el punto de la individualización, el punto donde lo infinito se torna finito, donde Dios es indiviso y el todo se convierte en muchos puntos. No obstante, este todo siempre es mayor que la suma de sus partes, porque incluso el mayor número finito nunca puede ser igual al infinito. Cuando se creó al hombre, la primera palabra que pronunció al percatarse de sí mismo embriónicamente fue: he aquí yo soy. Así, el nombre de Dios yo soy se convierte en el verbo encarnado, el verbo que se transformó en la carne y habitó entre nosotros. La primera palabra de la creación y la primera respuesta a la creación. Sin el nombre de Dios, sin la afirmación yo soy el que yo soy, Éxodo 3.14, no puede haber individualización, ninguna indivisión del verbo, y la manifestación permanece en el vacío sin identidad. Se pronuncia, por tanto, en el momento en el que se adquiere la percepción del yo como una parte independiente del todo, y hasta que no se articula no existe en realidad activación de la percepción de uno mismo.
Es a ese momento, al nexo donde los componentes de la eternidad descienden a la cápsula del tiempo, a donde te dirigíamos de pensamiento, pues en ese momento la pantalla de la conciencia del hombre es un papel en blanco, no contaminado por pensamientos o sentimientos humanos. Mientras la conciencia desciende al mundo de la forma, no se produce contaminación, mas en el momento en el que la individualidad es cubierta con la carne, queda sujeta a un amplio número de impresiones, muchas de las cuales no se perciben en un principio, porque el individuo pronto entra en contacto con la conciencia colectiva de pensamiento y sentimientos en las evoluciones de la Tierra, de modo que las impresiones de las imperfecciones en la naturaleza se forman en la pantalla de la mente por contagio. Un rechazo total de muchas de esas impresiones se ha producido en la vida de avatares que rápidamente consiguieron salir de la conciencia terrenal y comenzaron a manifestar, aún estando en la Tierra, una conciencia superior. Pero fueron unos pocos en lugar de unos muchos. La mayoría ha sucumbido a distintos niveles de degradación y la conciencia del hombre atrapada y caída en la trampa de su propia búsqueda de placer fue destronada de su alto estado y desviada por apartados caminos de desheredamiento provocado por él mismo. El Cristo persigue la alegría como el arroyo ruidoso corre deprisa hacia el afluente más caudaloso, dando la mano a las inmensas corrientes de vida provenientes en su totalidad de la fuente única y deseosa de la unión completa en el océano del dichoso y generoso ser de Dios. En realidad, la búsqueda de placer, de alegría, de felicidad y de comprensión del sentido de la vida es una actividad perfectamente natural para el alma a medida que avance hacia su propia pureza prístina, pues le quedan grabadas las influencias cósmicas que vienen directamente de Dios conforme a la ley universal. No hay nada de malo en buscar alegría y felicidad, ni tampoco en su manifestación, en tanto esa búsqueda no degrade o destruya las manifestaciones sutiles del hombre. Espíritu invisible, cuando atrae al alma a elevar su conciencia a su fuente suprema y a luego exteriormente para expresar en el mundo de la forma y a la dimensión maestría sobre el yo y el destino personal. Sí, hasta aquí este capítulo. Vamos a continuar con el siguiente. Se llama Verdadera Alegría y Felicidad. El maestro ascendido Q2Me, nuestro psicólogo divino, explica que para vencer el mundo, en Juan 1:16.3, no se requiere renunciar a la verdadera alegría y felicidad, ni a la dulzura o a la luz. Vencer al mundo es entender la postura antinatural del orden mundial en lo concerniente a la identidad espiritual del hombre. El trigo y la cizaña, que crecen uno junto a la otra, aguardan a la hoz de la cosecha. Dios ha guardado pacientemente durante mucho tiempo a la manifestación de su belleza creadora, la perfección de la imagen divina en la tierra y en la vida individual de toda la humanidad. En los primeros días de evolución planetaria, cuando los anteriores ciclos dominaban, era una maravilla contemplar la belleza de la perfección de las primeras eras doradas. Todos los poderes naturales de la manifestación crística que tanto se echan en falta ahora entre los humanos eran evidentes por doquier. Hombres, mujeres y niños se regocijaban juntos con el sol de la perfecta armonía cósmica. La naturaleza se superaba a sí misma, prodigiando su perfección y belleza a un pueblo gozoso. Comunicarse con las huestes angélicas y con las elevadas presencias de la vida, los representantes de Dios y los señores de la llama desde el mismo corazón de Dios, era un proceso tan natural como el que se produce hoy en día cuando hombres y mujeres sintonizan las pantallas de su televisión y ven caras conocidas. Espérame. Por supuesto, es muy difícil que la gente entienda cómo el todopoderoso creador pudo, según los individuos expresan, permitir que las sombras del mundo eclipsaran la belleza y perfección del orden natural de santidad que existe dentro de cada hombre. Este vuelco de la conciencia humana
Esta inversión del principio inmortal por una mortal falta de verdad y justicia es un estado de confusión que se produjo en la impresionante majestuosidad de la voluntad, pero no fue la voluntad de Dios lo que se pervirtió, sino solo la del hombre. En la actualidad la gente alardea de su libre albedrío. Los individuos están orgullosos del hecho de que pueden rechazar lo que consideran inaceptable y de tener en su corazón los medios, así lo creen, que les permiten juzgar correctamente todas las cosas. Esos juicios a menudo se basan en el orden mundial aceptado y en la sintonización interna que los hombres tienen unos con respecto a otros. Parece que no se dan cuenta de los efectos de esas ataduras mentales y emocionales ni de la influencia que ejercen sobre los demás. El casi hipnótico e inútil ir y venir sigiloso de las personas del mundo en una vana búsqueda de placer agota incluso la imaginación de su corazón. Vamos a continuar con el siguiente capítulo. Se llama... Bueno, esto lo leímos. Esto también hay un apartado donde podemos informarnos más. Se llama... Lo leemos en Juan, en la Biblia en Juan 8.44 y en otro libro que se llama Q to Me. Misión. The mission of the soul must be understood. Debe entenderse la misión del alma. Lo leemos en el libro Perlas de Sabiduría, volumen 10, número 32, que se publicó el 6 de agosto de 1967. Vamos a continuar con este otro capítulo, se llama La Espada de la Verdad. Cuando el ego usurpa la posición del Cristo, ya no existe la búsqueda de alegría por parte del hombre, sino la satisfacción del ego. El amor divino se pierde por el amor humano, ya que ningún hombre puede servir a dos señores. Mateo 6.24. Uno de los grandes instructores de maestros ascendidos, llamado el Gran Director Divino, cuenta acerca de esa división dentro del ser del hombre. Entre sus numerosas y profundas observaciones concernientes a la psique humana, San Pablo señaló: ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7.19, 21 y 23. Esta dicotomía que cada individuo que procura el bien encuentra en el valle de la decisión es con frecuencia el resultado de una guerra que amenaza con dividir su yo personal. Mas Cristo dijo: no he venido a traer paz sino espada. 24 en Mateo 10.34. La espada que envía es la de la discriminación y la verdad crísticas, que separa por la mitad lo falso de lo verdadero, mostrando al hombre la realidad de su naturaleza divina y la absoluta inutilidad de la humana. Esta está pensada para poner aparte a los que eligen ser adalides de la causa de la libertad en lugar de la de sus egos personales y conceptos de autosuficiencia. Mark L. Prophet, The Souls One, Cloning a Counterfeit Creation. Sin alma, clonar una creación falsa. Publicado en 1981 en la página 2. Dice: la causa principal del malestar del hombre evoluciona desde las exigencias insaciables del ego personal, pasando por el uso incorrecto de las energías creativas, el consumo de tabaco y drogas perjudiciales, de bebidas alcohólicas y alimentos sintéticos de los que se han extraído los ingredientes equilibrados propios de la naturaleza que sostienen la vida. La pesadilla química que ello ocasiona al templo corporal puede destruir el extático poder transportador de los nervios hasta que hombres y mujeres se acercan al lugar donde hay cada vez menos satisfacción en la vida, en lugar de cada vez más. Las víctimas de esos abusos son multitud, y todas las indulgencias en los excesos son, en efecto, como los apóstoles han señalado en las Escrituras, abundancia de malicia, en Santiago 1.21. Cuando la satisfacción
sensual es la meta. En la búsqueda de placer, uno se encuentra siempre en un callejón sin salida. Vemos muchas señales de que el cemento moral de la sociedad se está derrumbando. Ello no solo se refleja en la mala calidad de los edificios y autopistas construidos, de puentes y sistemas de alcantarillado y desagüe, también en el uso negligente al que el hombre dedica las energías de la vida. Las personas aprenden con rapidez la salida fácil y se dejan engañar por el poder del mal ejemplo. Pocas veces se percatan del mérito de hacer el bien en la vida de los demás y vacilan incluso a la hora de aceptar la necesidad de hacer el bien, buscando de continuo la cosecha de frutos buenos y permanentes para sí mismos. Sin embargo, el maestro dijo: todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En Gálatas 6.7. ¿Cómo es que estos falsos conceptos acerca de las verdades básicas de la ley universal han sido endosados a la humanidad? ¿Por qué la mentira de los supremos embusteros ha hallado tan fácil aceptación? ¿Dónde radica en realidad la responsabilidad por las tendencias descendentes que están destruyendo la integridad y la valía del individuo a cada paso? ¿Cómo podemos remediar la actitud el actual libertinaje en nuestra sociedad? Y tales remedios van a despojar a la humanidad de los placeres esenciales que su ser parece requerir en medio de la agitación en que está inmerso todo el estado del mundo. Existen estados de felicidad de más alto nivel capaces de satisfacer toda necesidad humana. ¿Puede el hombre hoy en día entrar en contacto con tales estados de felicidad? ¿Cómo puede reconocerlos y liberarse de las condiciones que no desea, sobre las que parece no tener control? Estas son las preguntas que trataremos de responder en este libro. Las respuestas que demos se basarán en las enseñanzas de los maestros ascendidos y en nuestro propio conocimiento de las leyes de Dios. Entonces, pues hasta aquí vamos a finalizar con este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo. Entonces, pues hasta aquí, muchas gracias por ver el video y continuamos en la próxima. Hasta luego.